Bueno, ella es una estudiante de doctorado en teología, es máster en teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura. Digamos que ella se desempeña como docente de ciencias bíblicas en la Universidad Uniminuto y de la maestría en teología de Biblia en la San Buenaventura. Ella nos va a dar una charla titulada, disculpe, el pensamiento, perdón, interpretar el Nuevo Testamento desde el pensamiento hebreo. Entonces, bueno, Elizabeth, es todo tuyo el espacio, el auditorio, tiene su micrófono apagado, y nada, aprovechemos al máximo el espacio y es todo tuyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, Alejandra, un gusto conocerte también. Bueno, y un saludo fraterno para todos y para todas. Esta tarde quienes están conectados también por las redes sociales y conectadas. Quiero permitirme, pues, en un primer momento, antes de comenzar con la charla, sé que probablemente tengo hasta las 6:30, ¿verdad, Alejandra? Sí. Sí, Elizabeth, tenemos un espacio hasta las 6:30 p. Listo, bueno, entonces, antes de comenzar la charla, quiero comentarles, bueno, como Alejandra dice, soy estudiante de doctorado en teología en la Pontificia Universidad Javeriana, pero también quiero comentarles que pertenezco al semillero de investigación en hermenéutica bíblica latinoamericana. Este semillero de investigación pertenece a un grupo de investigación llamado Didascalia. Este grupo de investigación pues es un equipo interdisciplinario de investigación, un equipo de docencia teológica, lleva 20 años de experiencia y un trabajo significativo con comunidades de base y con organizaciones populares. El semillero de investigación que está junto pues a este grupo de investigación nació el 15 de febrero del 2017. Ahí, pues, después de un interés de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana Bogotá, de vincular a los estudiantes en los procesos investigativos que allí se generan y que, pues, también contribuyen en la dinamización del ritmo académico propio del quehacer teológico. Este semillero, que lleva por nombre Hermenéutica Bíblica Latinoamericana, pues, ¿qué pretende, qué busca? Desde el punto de vista disciplinar, acompañar a los estudiantes para adentrarse en el mundo de la hermenéutica bíblica latinoamericana, conociendo esos procesos de interpretación de la Sagrada Escritura al interior de las comunidades cristianas. Entonces, quiero comentarles porque a propósito de este semillero de investigación, vamos a tener un simposio los días 29 y 30 de septiembre. El simposio, pues, justamente tiene que ver con la lectura o la hermenéutica latinoamericana, a propósito de que el semillero está cumpliendo 5 años. Entonces, en el marco pues, de ese 5º aniversario de su creación, se realizará este primer simposio sobre los caminos de la interpretación de la Biblia en América Latina, como respuesta a uno de esas grandes problemáticas del país y uno de los más grandes desafíos de la humanidad, que son las migraciones. Entonces las conferencias estarán pues presentes reconocidos biblistas, especialistas en esta línea de interpretación bíblica. Ellos nos ayudarán a visibilizar, a reflexionar y a proyectar esas expresiones de la hermenéutica bíblica latinoamericana en Colombia. Entonces, si ustedes quieren tener más información y también para inscribirse, porque los cupos son limitados, el simposio es presencial. Ustedes pueden acceder a simposiohbl.com. Entonces, quería aprovechar para que quienes estén interesadas en este simposio puedan acceder a esta página. Ahí está toda la información y también está el link para la inscripción. Entonces, repito, simposiohbl.com. Entonces, ahora sí, como estudiante de doctorado y perteneciente al semillero de investigación, entonces ahora sí vamos con nuestra conferencia. Yo me voy a permitir compartir una presentación para poder ir siguiendo el hilo. Es muy sencillita. Bueno, sí. Y listo. Bueno, entonces creo que ahora no sé si me puedes hacer el favor de darme el permiso para poder compartir.
Entonces, No sé, Isa, si le puedes dar el permiso, por favor, a Elizabeth, para que pueda compartir una Claro que compartir. sí. Dame un Gracias. minuto, ya ahí ya debería funcionar, ¿me confirma? Bueno, permíteme. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, entonces quiero para podernos ubicar un poquito en la charla, quiero recordar, o que recordemos más bien, que la Pontificia Comisión Bíblica, en su libro Interpretación de la Biblia en la Iglesia, nos hace un recorrido pequeño, como un resumen de los métodos exegéticos para la interpretación de la Sagrada Escritura y también pues unos acercamientos para la interpretación de la misma. Dentro de estos métodos exegéticos quiero que recordemos para podernos ubicar pues en el contexto de la charla y es en un primer momento nos presenta el método histórico crítico con sus etapas, recordemos, la crítica literaria, la crítica textual, la crítica de género literario o crítica de las formas, que también se conoce así, la crítica de las tradiciones y por último la crítica de las redacciones. Son los métodos diacrónicos para estudiar cómo se fue formando la Sagrada Escritura a lo largo del tiempo, cómo se fue componiendo, cuáles fueron sus etapas de composición, y esta es la primera parte que nos presenta el documento. En un segundo momento, también nos habla de los métodos de análisis literario, otros métodos que complementan el análisis o el estudio exegético a partir del método histórico crítico. Entonces, dentro de estos métodos de análisis literario, tenemos el análisis narrativo, el análisis retórico, que son los que más se utilizan para la interpretación de la Biblia, pero también está el método pragmático, el método de análisis pragmático. Son de los que más se utilizan. Aparte de estos métodos exegéticos, diacrónicos y sincrónicos, entonces también tenemos otros acercamientos a la Sagrada Escritura, pues a la interpretación, que están basados en la tradición. Dentro de estos dos tenemos el acercamiento canónico y tenemos el recurso a las tradiciones judías, que es aquí donde está ubicada nuestra charla. Por otro lado, tenemos otros acercamientos por las ciencias humanas y por último tenemos los acercamientos contextuales. El semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana está en esta última parte, ¿no? Es un acercamiento contextual a la Sagrada Escritura. Entonces, dentro de toda esta gama de métodos y de acercamientos para interpretar la Biblia, que aprendemos justamente durante toda la carrera, en pregrado, en maestría, inclusive en doctorado, ¿no? Pues me voy a permitir entonces centrarme en este acercamiento del recurso a las tradiciones judías. Y, como decimos, interpretar el Nuevo Testamento desde el pensamiento hebreo. Cuando hablamos de interpretar el Nuevo Testamento desde el pensamiento hebreo, estamos pensando en el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. Y para ello me voy a permitir recordar qué es midrash. Pues miren, el concepto de exégesis verásica de la exégesis verásica es propio del judaísmo. Nosotros encontramos que en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se utilizan métodos exegéticos que son propios del judaísmo. Y el judaísmo antiguo, pues dio a la exégesis o hermenéutica el nombre de Midrash, justamente que lo tenemos acá. Este término aparece en la Biblia 2 veces, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 13, versículo 22, y en el capítulo 24, versículo 27. ¿Qué significa? Digamos, significa, se podría traducir como investigación. Y Midrash justamente deriva aquí de Darash, de la raíz Darash, que significa buscar, que significa investigar. Entonces, de hecho, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 51, versículo 23, aparece el término Midrash, pero unido a Bet HaMidrash, que significa la casa de estudio, o como un lugar de investigación. Entonces, este Midrash, que viene de la raíz de Rash, pues realmente significa eso, buscar, investigar, investigar que en este caso pues es la exégesis o la hermenéutica que practicaba el judaísmo antiguo y es investigar el sentido de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá, ¿cuál es el objetivo de la exégesis verásica? Pues el objetivo, digamos que la exégesis judía, este tipo de exégesis judía, cobró mucha importancia en el judaísmo
cuando desaparecieron los profetas después del destierro, ¿no? Entonces el Derash se entiende como la búsqueda del sentido de la Biblia, que fue heredada o heredó la tradición creativa bíblica y sus comienzos. Por lo que se refiere al Pentateuco, por ejemplo, puede situarse con toda probabilidad en la época de Esdras. Recordemos que cuando llegan del exilio, Esdras y Nehemías, de hecho también, capítulos 8, versículos del 1 al 9, Esdras viene con lo que dicen los especialistas, con una copia de la ley, y él lee la ley y la interpreta. Hay una interpretación de la ley. Entonces, después del destierro, la palabra de Dios, en la palabra de Dios había que buscarse cuál era esa voluntad de Dios para vivirla, ¿no? Cuál era esa enseñanza que está no solamente en la Torá, sino que también está en los profetas y que está en los hagiógrafos. Entonces, esta exégesis derásica, pues interpreta, como decíamos, el sentido de la Biblia y utiliza un método propio, ¿no? Para poderla interpretar. Y entonces, a través de ese método, pues, digamos que busca explicar esas palabras que nosotros conocemos técnicamente como apax legómena, que solamente aparecen una sola vez y que no aparecen en ninguna otra parte, en algún libro. Y entonces, esta exégesis pretende, pues, explicarlos. También pretende, a partir de la etimología de los nombres propios, es un objeto, pues, muy frecuente en la exégesis derásica, y de esa manera, pues, también hacen una interpretación de manera interesante. También en nombres comunes, que poco a poco, también a lo largo del tiempo, van cambiando su significación. Por ejemplo, también la exégesis derásica pues rellena quizás algunas lagunas que puede haber en el texto. La exégesis derásica armoniza pasajes que aparentemente son contradictorios. La exégesis derásica tiene como dos tipos de exégesis, que es la exégesis justificativa de la halajá. Recordemos que dentro de los textos o de los libros del judaísmo está la Agadá y la halajá, que la halajá es una interpretación derásica de la ley. Y mientras que la Agadá es una interpretación derásica también, pero de todas esas otras partes que no corresponden a la ley, como por ejemplo en creencias fundamentales del judaísmo, como por ejemplo la unidad de Dios, premios y castigos, la libertad del hombre, la profecía, la providencia de Dios, la inmortalidad. Entonces, ¿por qué estamos mencionando estos métodos de interpretación judíos? Porque justamente los autores del Nuevo Testamento pues son herederos de esta exégesis que se hacía en el primer siglo. Esta exégesis, sabemos que los escritores también utilizaron estos métodos exegéticos, y podríamos decir que dentro de la exégesis del Nuevo Testamento encontramos unos modelos de exégesis, y el más representativo de ellos es el de promesa-cumplimiento. Es importante mencionar que los autores del Nuevo Testamento tuvieron que cambiarse los lentes, por llamarlo de alguna manera, los lentes hermenéuticos para leer su Tanaj, para leer su Biblia hebrea. ¿Cuál es la diferencia, nos preguntaríamos, entre la exégesis rabínica, que utiliza estos métodos de interpretación y que hay un recurso al Antiguo Testamento para poder encontrar el sentido, para poder encontrar la voluntad de Dios y vivirla, para poder encontrar no solamente qué es lo que Dios quiere de su pueblo, sino también forjar su identidad? Y la exégesis judía también midrashica que hacen los autores del Nuevo Testamento tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo. Cuando ellos se encuentran con el resucitado de los discípulos, y de ahí en adelante no solamente los discípulos, sino los discípulos de los discípulos, y las comunidades y quienes escribieron, los autores, diferentes autores que escribieron el Nuevo Testamento, la clave hermenéutica de interpretación es justamente Cristo. Esa es la diferencia entre el Midrash judío rabínico y el Midrash de los autores del Nuevo Testamento. Es bastante interesante porque la clave hermenéutica, como decía, es Cristo. Todo el Antiguo Testamento entonces se va a leer en clave de Cristo. De hecho, si nosotros recordamos a Jesús con los discípulos que iban camino a Emaús,
Jesús, después de hablar con ellos, les dice que son tardos para entender lo que los profetas habían dicho. Y el texto bíblico utiliza la palabra hermeneuein, que es hermenéutica, empezó a ser hermenéutica, empezó a ser interpretación, pasando por Moisés y pasando por los profetas, pasando por los escritos, ¿no? Era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que ser entregado y tuviera que ser muerto. Hizo una interpretación interesante. Digamos que el texto nos da la pauta, o este texto, Jesús acá, nos da la pauta o nos muestra cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron todo el Antiguo Testamento en clave de Cristo. Entonces, esa es la diferencia. Y así las cosas, entonces voy a permitirme hacer un ejemplo o tener un ejemplo acá de cómo lo hacen los autores. Y para eso escogí un texto bellísimo de la homilía, la hermosa homilía de Hebreos, Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a encontrar acá un recurso verásico a la tradición veterotestamentaria de Melquisedec, de este personaje Melquisedec. Para ello me permito leer el texto para poder identificar el derash que encontramos acá. Entonces, Hebreos 7, 1 dice lo siguiente: en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio a Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad cuán grande es esto, a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero allí uno de quien se asegura que vive. En cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues este es el texto del capítulo 7 de la homilía a los Hebreos. Se encuentra el derash cristiano de la figura de Melquisedec. Entonces, el estudio del derash cristiano de Hebreos 7, ¿qué debe tener en cuenta? Pues, ¿qué tiene en cuenta? La tradición veterotestamentaria, ¿no? De este personaje, tanto en el área bíblica, pero también en el área extrabíblica, porque es interesante que de los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente Hebreos hace mención de esta tradición, tanto en el Antiguo Testamento como de la tradición judía tardía, dijéramos, ¿no? Entonces, encontramos acá que el primer recurso al Antiguo Testamento, que es muy propio pues de la exégesis verásica, el recurso al Antiguo Testamento, nos cita un pasaje que vamos a leerlo, y es justamente Génesis 14, 18. Y Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y diole a Abraham el diezmo de todo. Esta es una traducción de Jerusalén. Entonces encontramos que esta primera alusión, este pasaje, no se puede perder de vista porque es el que actualiza, es lo que está haciendo el autor de Hebreos, actualizando, está interpretando en Hebreos 7 este texto, pero a la vez vamos a encontrar que de este texto hay una interpretación en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Justamente es el Salmo 110, versículo 4, que es un derash sobre Melquisedec. Entonces, el primer relato es el que tenemos en Génesis, pero el segundo relato que hace interpretación del relato de Génesis es el Salmo 110.4, es un salmo mesiánico. Y dentro de ese salmo mesiánico, en el versículo 4 dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí ya tenemos un derash o una interpretación, una hermenéutica, una actualización de este personaje Melquisedec, y este nombre de Melquisedec, pues que está allí en Génesis 14,
el Salmo lo ha actualizado para la descendencia davídica, ¿no? El Salmo lo actualiza y se lo asigna, dijéramos, o por transposición, se lo adjudica, dijéramos, mejor, a la realeza davídica, no solamente a David, sino probablemente a toda su casa. Entonces, acá en el versículo 4, que lo acabamos de leer, parece encontrarse, pues, como decía ese verás de Génesis 14, el oráculo del Salmo que pretende, pues, confirmar al rey davídico en el trono de Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? Pues le aplica la tradición del rey sacerdote Melquisedec, que probablemente en la tradición antigua había ocupado un trono en la ciudad de los Jebuseos. Entonces, por medio de esa transposición derásica, se muestra que la dinastía davídica es continuadora de las funciones sacras, si se quiere, de esa antigua dinastía cananea. Pero hay algo muy interesante, porque no solamente el Antiguo Testamento hace una interpretación del personaje de Melquisedec, sino que la tradición judía tardía también hace esa interpretación. Por ejemplo, en las cuevas de Qumran, en la cueva 11, también hay un texto sobre Melquisedec. Ahí se encuentra un midrash de este personaje que presenta a Melquisedec como una figura escatológica y que es relevante. Es el Mesías sacerdotal que en Qumran está antes en importancia al Mesías davídico, ¿no? Entonces, también en Qumran lo hacen. Ahora, si nosotros recordamos un poquito el contexto de esta comunidad, recordemos que se está en un momento álgido en Jerusalén, todavía no se ha dado la destrucción del templo del 70. Esta comunidad de Qumran que se establece allí en Qumran, ellos se consideran la comunidad escatológica porque gracias a su ¿cómo se diría? A su santidad, dijéramos, ¿no? Al cumplimiento de la ley, mejor, al cumplimiento de la ley con todos los ritos de purificación, con todos los ritos que hacían para mantenerse puros, para cumplir la ley, dijéramos al pie de la letra, ellos estaban esperando que llegara el Mesías, pero que también el sacerdocio se renovara. Hubiera una renovación del sacerdocio, porque en Jerusalén pues nosotros sabemos por la historia todo lo que estaba sucediendo, los saduceos tenían el poder del templo y de todo su comercio, y había una injusticia social demasiado fuerte, demasiado grande, o sea, estaba corrompido en Jerusalén el sacerdocio. Entonces esta comunidad, en este contexto, pues miran hacia atrás, hacen un recurso también al Antiguo Testamento en este personaje, le hacen una hermenéutica de actualización, y entonces este personaje se convierte como en una prefiguración de ese Mesías rey escatológico que estaban esperando. Entonces es muy interesante porque el autor de los Hebreos también toma este personaje, pero este personaje, recurso al Antiguo Testamento, ¿a quién lo hace? Lo hace a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos principales del Derash? Pues en el capítulo 7 que acabamos de leer, Jesús es presentado como sumo sacerdote. ¿Y cómo es presentado? Pues mediante la aplicación de la tipología del sumo sacerdocio desarrollado en el Antiguo Testamento, en torno pues a Melquisedec, ¿no? Entonces, el autor, después de hacer una presentación de Melquisedec, ahí en Hebreos 7, hace, y mediante la referencia a Génesis 14, apoya su hermenéutica en el Salmo 114, que lo acabamos de leer. Entonces, el texto que actualiza aquí en el capítulo 7 que leímos, interpreta el Salmo 110, que a su vez es una interpretación de Génesis 14. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales del Derash? El primero es el nombre de Melquisedec. La exégesis derásica, recordemos que dentro de la exégesis que se hace, la etimología de los nombres es muy importante. Entonces, y en este caso el autor de los Hebreos lo utiliza. Entonces, tenemos Melquisedec, Melqui, podríamos dividirlo hasta acá, Melqui, en esta primera parte, lo vamos a poner aquí en rojo, Melqui se puede traducir como mi rey, ¿no? Mi rey. Y la otra parte, Sedec, viene del término de justicia, por lo tanto se puede traducir como rey de justicia, digamos, aunque mi rey justo también se podría traducir así.
Entonces, mediante ese procedimiento de la etimología, el autor de Hebreos está asignándole a Jesús, dijéramos, al sumo sacerdocio de Cristo, ese rey, ese rey sacerdote, que realmente es un rey de justicia, ¿no? Realmente él establece la justicia y es un reino de justicia, que es lo que de lo que nos hablan, pues, los evangelios sinópticos, especialmente el evangelio de Mateo. Entonces acá el autor así llega a través de ese procedimiento deráshico a aplicar a un nombre propio una etimología, deduciendo del mismo nombre un sentido nuevo y por tanto deráshico, que es el que le está aplicando a Jesucristo. Por otro lado, también dice Hebreos, que lo acabamos de leer, que es el rey de Salem. Salem también puede ser un topónimo del nombre de la ciudad jebusita conquistada por David, pero también puede referirse a una paz, al shalom, o a la alianza hecha por Melquisedec. En la tradición judía, por ejemplo, hay un texto apócrifo que se llama Neofiti, que es una interpretación derásica de Génesis 14:18. Jerusalén se identifica desde antiguo con la ciudad de Salem. Entonces, aquí el autor de los Hebreos está haciendo no solo recurso al Antiguo Testamento, sino que está haciendo recurso también a la tradición, a las interpretaciones judías de ese mismo texto de Génesis. Por otro lado, tenemos otro punto del Derash, que es la carencia de genealogía en Melquisedec. Este es el primer punto que desarrolla la hermenéutica para exponer la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el de Aarón. Entonces, el autor de Hebreos parte de que Melquisedec no tiene genealogía en Génesis 14. Entonces, en razón del principio rabínico, de que lo que no está en la Torá es un principio rabínico, lo que no está en la Torá no existe en el mundo. Ahí ve el autor ese soporte bíblico ideal para presentar la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. Recordemos también en Éxodo 60:20 que Aarón, sabemos de su linaje, de la tribu de Leví, sabemos de su nacimiento, sabemos de su muerte, que nos lo dice el libro de Números, capítulo 20, de los versículos 24 al 28, pero de Melquisedec, en cambio, no se sabe nada, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, por ello es comparable al Hijo de Dios. Entonces, Melquisedec es tipo acá de Cristo. Cristo es el antitipo. La tipología la completa el autor con la referencia entonces al Salmo 110:4, ¿no? Por ser tipo de Cristo, Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Es un aspecto muy importante para el autor de los Hebreos, ¿sí? Entonces, ese es el segundo, y para fundamentar pues la promesa en la perennidad, no solamente de la dinastía davídica, y que también obviamente se lo aplica a Jesucristo, por lo tanto, Jesucristo no tiene principio ni tiene genealogía, que es lo que el autor de los Hebreos está desarrollando. Otro punto del Derash es la cuestión del diezmo. El motivo del diezmo pues es utilizado también en la exposición hermenéutica de la superioridad, con respecto a la superioridad de Cristo sobre el de Aarón, porque en los versículos que leímos del capítulo 7 del 2 al 4 también se basa en Génesis 14:20, y dice allí que Abraham pagó a Melquisedec el diezmo de todo, o sea, del botín, después de haberlo recuperado. De ello, ¿qué se deduce? Derásicamente, o sea, ¿cuál es la interpretación, cuál es la hermenéutica que se hace acá? Pues se deduce que el autor, que el sacerdocio de Melquisedec más bien es superior al de Leví, porque Leví es descendiente de Aarón, y Leví percibe los diezmos del pueblo. Sin embargo, al ser descendiente de Abraham, ya estaba, aunque todavía no estaba Aarón y no estaba Leví, no obstante, ya estaban en Abraham. O sea que si Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec, entonces todos los descendientes de Abraham, que estaban en las entrañas del padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro, entonces todos pagaron el diezmo. Por lo tanto, ese sacerdocio que estaba ya en las entrañas de Abraham es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Entonces muestra la grandeza de Melquisedec. Esa es la grandeza de Melquisedec, que le convierte por Derash, ¿no?, en la gran prefiguración de Cristo. Y por último, tenemos la bendición de Melquisedec. Ese es el otro punto principal del Derash. Entonces, la carta a los Hebreos presenta el sacerdocio de Cristo comparándolo a través de un procedimiento
que se llama Gesera Shawá, que se puede traducir como analogía, ¿no? Y entonces, a través de ese procedimiento, el sumo sacerdocio, que la tradición del Antiguo Testamento atribuía a Melquisedec, en su argumentación teológica, el autor encuentra en el sacerdocio eterno, atribuido por la misma tradición a Melquisedec, la figura ideal que se acomodaba por detrás al sacerdocio eterno de Cristo. Entonces, entonces de esa manera el autor está presentando un sacerdocio distinto, un sacerdocio nuevo, por Derash, ¿no? Ese es el recurso, esa es la forma en que los autores del Nuevo Testamento hicieron una interpretación, en este caso del sumo sacerdocio, a través del recurso del Antiguo Testamento, promesa cumplimiento, que es una de los esquemas de esta interpretación judía, de esta interpretación derásica. Bueno, habría mucho más que decir seguramente, porque todo el escrito a los hebreos es un derash, no solamente del sumo sacerdocio, sino de los sacrificios y de toda la institución levítica. Porque es una predicación muy bella, es una homilía de exhortación que pretende infundir ánimo a la comunidad para la que escribe, pero que también pretende que esa comunidad que es una comunidad ya madura, no es una comunidad que está empezando, pero es una comunidad que ha pasado por persecución, es una comunidad que probablemente, dicen los que saben, también se estaría preguntando cuál sería la función en esos planes salvíficos de Dios, cuál sería la función de toda esa institución levítica veterotestamentaria que fue tan importante en la vida de Israel. Y es un problema teológico, y el autor de Hebreos toma la palabra y a través de la exposición, a través de la exhortación como géneros literarios, pues mayormente hace una exégesis rabínica, esto es retórica semita, son procedimientos en donde encontramos estas estructuras que todos y todas hemos escuchado y que quizás hemos trabajado, estructuras concéntricas, estructuras de paralelismo. Esto es retórica semita. La retórica semita, más que convencer, pretende que quien está escuchando haga un proceso de pensamiento, que pueda convencerse en su corazón y en su razón de que en Cristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Creo que el tiempo se acabó. Entonces, esto es todo por ahora. Muchas gracias, Alejandra. No, Elizabeth, muchas gracias a ti. Bueno, efectivamente, nosotros vamos a intentar ser muy cumplidas con el horario. Te agradezco mucho, Elizabeth, de verdad es muy importante para nosotros que los estudiantes hagan parte activa de Expo Javeriana. Es muy importante para nosotros que las personas que están interesadas en Expo Javeriana, en hacer parte de nuestra facultad, vean, digamos, como la diversidad de pensamientos, la diversidad, digamos, profesional, laboral de nuestros estudiantes. Te lo digo precisamente porque nos llegó una pregunta y yo creo que tú me vas a ayudar a contestarla con digamos, con los compañeros y lo que has podido ver en la facultad. Mira que nos preguntan si un estudiante, bueno, un aspirante puede enfocar sus estudios únicamente en la investigación en lugar de una práctica religiosa. Es decir, como solamente, o sea, como yo la entiendo así, no sé, como si solamente estuviera sesgado, digamos, como el doctorado a la práctica religiosa. Yo quisiera que tú nos contaras un poco, digamos, de tus compañeros, de lo que tú misma haces, digamos, como en tu quehacer, digamos, diario. Y demuestras que realmente la Facultad de Teología no es una facultad única exclusivamente para personas que hacen parte de la vida religiosa. Hay personas, precisamente ayer, en el semillero de Deti Gileson, tuvimos un compañero tuyo del doctorado en teología que es administrador de empresas. Entonces, realmente la Facultad de Teología no está cerrada solamente a un clériman, no está cerrada únicamente a un hábito, digamos que es una práctica que es interdisciplinar, que simplemente buscamos como de la experiencia de Dios en la vida real. Entonces, cuéntanos, digamos, tu experiencia, así como a grandes rasgos, con tus compañeros y cómo ha sido tu investigación doctoral sin tener una práctica religiosa. Sí, pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues la Facultad de Teología, con todos sus programas, como decía, de pregrado, maestría, posgrados, cursos libres, estudios eclesiásticos, se esfuerza por discernir la presencia y los hechos de Dios en los acontecimientos de la historia. Desde esa perspectiva no solamente están invitados, como tú bien lo decías,
sacerdotes y religiosas o religiosos, sino que también los laicos, inclusive de diferentes confesiones religiosas, porque también hay un ecumenismo muy interesante, muy bonito. La Facultad de Teología abre sus puertas también para estudiantes de otras confesiones religiosas, hombres y mujeres, entonces, y laicos también, ¿no? Entonces, pues es la experiencia, yo he tenido esa experiencia con mis compañeros, somos de diferentes confesiones religiosas. En ese primer momento nos encontramos y una experiencia bien interesante y enriquecedora además, ¿no? Pero también es interesante, por ejemplo, en el caso del doctorado, pues esa pasión por estudiar la teología va más allá del ámbito académico. ¿En qué sentido? ¿No? El perfil del doctorando, o sea, de quien sale como doctor en teología, pues se centra en la investigación, pero por medio de la elaboración y la defensa de la tesis doctoral, pero también hay tres ámbitos, dijéramos, o tres líneas, si se quiere, de investigación. Hay una que es la teológica bíblica por la que yo me he ido. Mi formación de pregrado y de maestría siempre ha sido Sagrada Escritura. Entonces, por eso mi línea de investigación en la tesis doctoral va por la línea de la teología bíblica. Pero también está la teología sistemática, es otra línea de investigación, pero también está la tercera línea, que es la teología de la acción. Bueno, ya creo que de acuerdo a los intereses, a la formación de pregrado, cada estudiante con su tutor también pueden dialogar sobre por cuál de estas líneas de investigación se puede ir el trabajo de grado. No sé si contesté. ¿Sí? Claro que sí, hay que tener en cuenta que aparte de, digamos, de la parte ecuménica, la Facultad de Teología siempre está abierta a todo el diálogo interreligioso. Entonces, creo que eso hace parte también de la formación integral que ofrece la Facultad de Teología. Me atrevería a decir que mejor dicho, ya que está aquí nos están preguntando si es necesario para ingresar al programa tener el dominio de la segunda lengua. No tiene que ser inglés, puede ser cualquier otro idioma. El único prerequisito que tiene la facultad para ingresar a un posgrado, en el caso que la persona que esté interesada en tener digamos que un posgrado en teología, es tener interés por investigar, tener interés por formarse. Cuando las personas, digamos que en el caso que no sean, digamos que no tengan una formación teológica, se les ofrece un año de fundamentación, donde ven, digamos, como lo básico o las bases teológicas para poder formarse en un posgrado en teología. O sea, realmente la facultad está abierta, como les decía ahora, a toda la parte interdisciplinar, porque asimismo la teología es interdisciplinar, no está sesgada y no está cerrada simplemente a la religión católica y a tener digamos, como un interés, una práctica religiosa, como dice la pregunta. Entonces, se nos acaba el tiempo. Elizabeth. Dime, Isabel, aquí estamos. Tengo una pregunta que me hacen por aquí en el auditorio y es, Claro que sí. ¿qué enfoques en este momento tiene el programa de maestría? Enfoques. Bueno, claramente tenemos el enfoque de pensamiento social de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia. Está la parte de Biblia, que es toda la parte de hermenéutica con el semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana. Está la parte de la acción. Y, si no estoy mal, el DR, educación religiosa escolar. Si no estoy mal, esos son los cuatro que tenemos, digamos que enfoques que tiene. Biblia latinoamericana, moral, de la acción y sistemática, básicamente. En el caso, digamos, cuando un estudiante está interesado en hacer un enfoque o un énfasis diferente a este, lo que hace la unidad de posgrados es que busca el profesor adecuado para su investigación, para su monografía, igual que una tesis doctoral. En el caso de no tener, digamos, un docente que sea, digamos, como apropiado para apoyar un proceso de monografía o de tesis doctoral, se buscan profesores externos para poder, digamos, como responder a la necesidad del estudiante. Pero creo que con los énfasis que tenemos ha sido suficiente, la verdad. No sé, Isabel, si tenemos más preguntas. Dame un minuto, ya miro aquí. Vale. O sea, antes Bueno, de terminar, sí los quiero, ¿verdad? Invitar de pronto a que pasen a la facultad. Somos el edificio 94, Pedro Arrupe.
pueden venir al cuarto piso, donde están las secretarías, está la unidad de posgrados, de pronto si quieren venir, conocer al director, conocer al padre, conocer a los directivos, están completamente invitados. Nosotros somos una facultad de puertas abiertas. Y no tienen que ser inscripciones ni nada, cualquier momento pueden venir a visitarnos. Dime, Isabel. Bueno, igual creo que esta pregunta es más como yo ya les ayudo con esto, es Jorge nos pregunta que cuál es el código para el descuento. Entonces, Jorge, te indico, Ah, voy a compartir un link aquí en el chat del auditorio y ahí puedes revisar cómo se accede al descuento. Entonces, ahí está como todas las indicaciones. en el caso, digamos, mañana, Isa, te cuento que va a estar una charla a la 1 de la tarde, y va a ser como un acompañamiento, como un, no sé, como, ay, no me acuerdo qué nombre le pusimos, pero van a estar las secretarias de los posgrados contando todo, digamos, como toda la parte, digamos, como del pensum y toda la parte gruesa, digamos, de los programas. Entonces, en el caso que las preguntas que ustedes tienen acá no hayan sido resueltas, nada, bienvenidos mañana a la 1 de la tarde por este mismo canal, por este mismo canal, donde las secres pueden contestarles cualquier duda que tengan. Elizabeth, como les contaba, ella tiene clases en la San Buenaventura, entonces tiene que retirarse. Elizabeth, mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias de verdad por tu charla, fue muy interesante y creo que es un abrebocas para los aspirantes y las personas que quieren hacer parte de la facultad. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo fraterno para Gracias. todos y para todos. Gracias a ti. Mil gracias a las dos por este Vale, Isa. espacio Gracias y a bueno, todos y espero que puedan venir mañana a la 1. Inscríbanse 50% en la inscripción a los programas, entonces súper bienvenidos. muchísimas gracias y nada, con esto cerramos nuestro espacio para allá, para este auditorio.